Te presento a, conversaremos con quien es el alma joven de la HS y no le importa la edad, él no tiene complejos con eso, simplemente su esencia misma es la de entregar lo mejor de sí a todas las personas que le rodean. Te presento a, descifraremos la vida de Misael. Como se los anunciaba, hoy tenemos el placer de compartir en Te Presento a con alguien que es esencialmente imprescindible en la vida cultural de Pinar del Río. Le doy la bienvenida a este espacio íntimo que propone Radio Guamá a través de sus plataformas en redes sociales a Misael Chuep Iglesias. Yo pensaba que era Chumon, no sé de dónde salió el Chumon ese. Es algo parecido, es una mezcla de haitiano con francés. Eso te iba a preguntar, la etimología del apellido, ¿es haitiano con...? Sí, mis abuelos paternos son emigrados de Haití, de descendencia francesa, y estaban en Cuba, bueno, y se quedaron acá. Y ahí surge la familia Chuet. De ahí entonces esa mezcla explosiva de Misael, de Congo, de Carabalí, pero también de tener la marsellesa impregnada a la hora del buen gusto y del arte estético. Yo pienso que primero que todo es gustarle lo que hace. Si eso no se lleva, no funciona. Misa, muchos te asocian esencialmente a la cultura porque formas parte de la cultura pinareña, aunque algunos quieran borrar eso de tu esencia misma. Pero ¿cómo llega ese gusto estético por el arte, esa apreciación por el arte a la vida de Misael? Es increíble que quizás no conozcas esta historia, pero yo cuando estuve en la vocacional, Federico Engel, tenía esa afinidad por la cultura, incluso pertenecía al colectivo y era el jefe de cultura allí. Después paso a los Camelitos y allí integré el grupo de danza de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, con resultados nacionales incluso. ¿En los Camelitos como estudiante? Como estudiante, pero bueno, participaba en las actividades colaterales, era del grupo de danza y de los Camelitos. Y bueno, ya después paso a estudiar en la Escuela de Turismo. Algo que lo hice por hacer, pero al final no era lo mío. Me di cuenta que no era lo mío. Y bueno, ya de ahí pasó al Pista Rita, que se inauguró en pleno periodo especial. Y bueno, fui más acercándome a la cultura y demás y demás. Y bueno, Pista Rita, estando en el Pista Rita, llega el momento de que empieza Pista Rita a formar parte de la nómina de la Asociación Hermanos Saiz. Y ahí es donde comienza de verdad el acercamiento mío hacia la cultura desde dentro. ¿Eres graduado en estudios socioculturales? Tengo entendido. Sí, soy graduado en estudios socioculturales. ¿Una carrera que hiciste después? Después. Que tuvo que ver, me imagino, con este acercamiento amplio al arte en todas las variantes que tuviste. Por supuesto, porque la cultura uno la ve, pero cuando la estudia la enriquece más y uno debe tener conocimiento para tener argumentos a la hora de defender a los artistas como razón de ser. Eres de Pinar del Río, aquí de la propia ciudad de Pinar del Río, nacido y criado en la misma ciudad de Pinar del Río. En la misma ciudad de Pinar del Río. ¿Cómo recuerdas esos momentos de aquella infancia? ¿Qué edad tienes, Misa? Bueno, tengo, te lo voy a decir, 30, nada, 52 mucho gusto, 52 mucho gusto. Pero pareces de 22. Dice que estoy en cuarto. No, dime con quién antes y diré quién eres. Así que tranquilo. Y esos tiempos de muchacho correteando por el mismo centro de la ciudad, ¿cómo vienen a tu mente? ¿Cómo te llegan? A ver, yo fui un muchacho que yo generalmente me crié con mi tía, madrina, y era una mujer muy tranquila, muy dócil. Yo fui un niño de casa. Los primeros tiempos yo fui un niño de casa, criado ahí con mi tía y mi tío. Ya después, por trabajo de mi mamá, ya mi mamá se retira y ya yo vengo a vivir con mi mamá. Bueno, y ahí entonces comienza mi vida activa. Yo le cogí, de tanto tiempo que estuve en la casa, ya después cuando voy a vivir con mi mamá, ya no quería salir de la casa. Mi vida era en la calle, no, a ver, me refiero a la calle que salía, estudiaba y demás, pero salía, todas las noches yo salía y ahí fue conociendo personas, y era mi vida así, era algo bien de lo normal, no era ni tan, ni muy noble.
pero siempre vinculado al mundo del arte. Sí, siempre, siempre, siempre. Mira, vamos al tema de la vocacional, porque es un tema que yo sé que ha marcado a tu generación, la generación de los llamados Federico, que siempre se saludan, que siempre hacen encuentros. ¿Cómo te marca esta estancia en la vocacional y luego algo tan opuesto como la enseñanza militar, Camilo Cienfuegos? Estas dos aristas, ¿cómo formaron parte de la personalidad que es hoy Misael? A ver, es algo que es bien loco, como podríamos llamarlo así, pero bien, en la vocacional más me enfocaba en el estudio, pero llegó un momento de que era demasiado estudio y yo mismo me dije, Misael, dale suave porque te vas a fundir, como se dice vulgarmente. Y entonces, bueno, decidí, nadie me impulsó, ni nadie me... ¿Qué pasa? Mi mamá trabajaba en el Ministerio del Interior. Y entonces yo la veía a ella y me gustaba lo que hacía. Y entonces dije, deja probar los camelitos, a ver qué es los camelitos. Yo más hice por explorar caminos, por saber. Y cuando llegué a los camelitos, bueno, no era lo que yo pensaba. Era más dócil, más suave de lo que yo pensaba. Y entonces, bueno, estuve los 3 años de los camelitos. Desgraciadamente, no pude coger la carrera que yo quería, que yo cogí. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, yo cogí la carrera de geodesia y cartografía. Era una carrera civil. Se estudiaba en Unión Soviética. Pero vino una resolución de que nosotros éramos una escuela de mando táctico, que no podíamos coger carreras civiles. Y entonces, bueno, ahí me quedé así y dije, wow. ¿Eso te decepcionó un poco? Sí. De hecho, para siempre. Para siempre, porque si desde el primer momento te dicen a ti, esto funciona así, ok. Pero después, ya estando ya en el último año, con todos los resultados que uno había obtenido, que te digan eso, váyate. Y como yo, muchos estudiantes. Pero se recuerda esa estancia en los Camelitos con mucho cariño. Yo soy también graduado de los Camelitos. Y no sé si te pasó a ti, pero la mayoría de mis buenos amigos de los Camelitos son hoy mis hermanos, mis amigos de siempre. Sí, no, seguro. Incluso yo me fui en 12 grados después para la vida civil. Pero esos amigos no los olvido, no sé si te sucedió. No, igual, incluso hay un grupo de Messenger de amigos de los Camelitos que se interactúan, personas que hace rato uno no sabía, entonces todavía se mantiene. Ahí también se creó una familia porque eran de toda la provincia, no eran generalmente de Pinar del Río. Y se creó una familia, incluso habían días que daban una actividad en la Arboleda, entonces... muchachos de otros municipios, misa para quedarme en tu casa, digo, para allá vamos, y aquí parece un albergue y la gente al otro día irse para su municipio, y se creó una buena familia. Oye, el que pasaba por la vida de los Camelitos sabe lo fuerte que es, y yo no me imagino a Misael en la vida de los Camelitos. Solo hay una característica de Misael que me acopla perfecta a la vida militar, y es la disciplina. Pero el resto, ¿cómo llevabas el resto ahí en los Camelitos? Tú sabes, a ver, a mí las asignaturas no me preocupaban, porque yo por ese lado no tenía, no sé si recuerdas a Trudy. Claro, el cacique. El cacique. Que todavía está. Sí, el cacique, cuando era la preparación física, decía, chue, arriba, y arriba, porque había que hacer barra paralela. Y no por nada, pero a mí no me gustaba hacer ejercicio, era muy vago. Pero al final me doy cuenta de que sí, que tenía que hacerlo por la rigurosidad de lo militar. Y entonces yo siempre tenía fobia a la preparación física, pero más fobia que tenía el cacique porque te azocaba, dale. Pero no, todo fluyó y todo vino bien y no hubo problema de ningún tipo en ese sentido. Bueno, vamos a hablar de un tema que yo sé que te apasiona y son los jóvenes. Has estado gran parte de tu vida vinculado a los jóvenes en especial. Primero con el Pizarrita, que es un centro del que vamos a hablar en la conversación, que se crea en pleno periodo especial, pero viene como a oxigenar tanto agobio, tanta necesidad de este Pinar del Río, y mayormente eran jóvenes. ¿Cómo llega eso a ti? ¿Cómo llega esa interacción con los jóvenes? Es entregarle un producto cultural que no sea banal, pero que entretenga en medio de una carencia que el país tenía, que era de las más grandes, porque la economía llegó, el Producto Interno Bruto, a estar bajo cero prácticamente. A ver, primero que todo, el hecho de que un joven te diga, porque yo tenía una responsabilidad de Pizarrita, Misa, no tengo dinero para entrar, ya eso, tú sabes, te marca porque dice, coño,
no tiene dinero, yo no puedo decirle que no. Yo no puedo decirle que no y vamos a ayudarlo. Y entonces ahí fue marcando una diferencia porque te hablaban, claro, no era el rodeo ni el brincar la cerca, sino que te hablaban que no tenían dinero para entrar. Y uno les resolvía, y uno, porque es humano, y uno los conocía igual, sabía que sus entradas y simplemente varía 2 pesos nada más la entrada. Y sin embargo, ellos no tenían 2 pesos para entrar. Y uno los ayudaba. Y entonces eso fue marcando, ¿no? Pero más me marca, yo tuve un accidente que estuve grave. Yo estuve grave allá en el hospital. Entonces, cuando uno tiene un problema de ese tipo, te das cuenta de que lo que tú ayudaste a esos jóvenes te sirve ahora, como dice el dicho, de que quien siempre recoge. Y se hizo una lista, porque mi familia era muy corta, se hizo una lista de todos los jóvenes, de quién se quedaba por la mañana, por la tarde y por la noche. Y lo que más me llama la atención es que, bueno, ustedes lo conocen, la primera persona que se queda conmigo esa noche con mi mamá se llama el Bola, le dicen el Bola, que es utilero, que es una persona que uno lo ve, su imagen no es que no está acorde, es la imagen de él, pero todo el mundo lo ve y se asusta, se asombra por la forma, pero al final tiene un sentimiento y un corazón que es de oro. Sin embargo, lo demostró allí, fue la primera persona que se queda conmigo esa noche, de coño, vamos. Y de ahí para allá, para acá, los jóvenes han demostrado que ahí es el sentimiento humano que tienen. Y eso es lo primero que tiene que tener una persona. Que no tenga un sentimiento humano, no es persona, de hecho. Y lo han demostrado día a día. Cada vez que hay un problema en la asociación, por ejemplo, donde yo trabajo, está el presidente, pero todos se acercan a mí. Le digo, ahí está el presidente. No, Misael, es que yo te veo a ti más maduro, más de confianza, más de conversar. Digo, pero eres el presidente. Y entonces, bueno, el presidente, el que está, los anteriores, siempre me han dado la potestad por la sabiduría, por todo lo que ha trascendido, de a veces yo tomar decisiones y de asesorar igual al presidente. Y he sabido ayudar, conducir, asesorar. Y por eso es el resultado que hoy tenemos. Y la juventud, yo creo que la juventud, lo que hay que acercársela a ellos. Yo creo que hay que conversar con ellos. Yo creo que hay, pero primero que todo, los buenos días, preguntarle por la familia y abrírsele y preguntarles algún problema que tengan. Y yo creo que esa es la confianza que uno debe de darle a ellos. Has estado en escenarios de los más encumbrados del país. Ajá. Has tenido la oportunidad incluso de acompañar a las grandes figuras de la cultura cubana en esta provincia y fuera de esta provincia. ¿Cómo ve el arte cubano, Misael? El arte cubano ha pasado muchos periodos. Ahora mismo te puedo decir que el arte cubano está en una balanza que si no se coge de la mano se va a perder. Se va a perder yo pienso que más sea por problemas burocráticos y no saber dirigir los presupuestos hasta dónde van. Porque se ha demostrado que cuando se quieren las cosas se hacen. Y se han tenido miles de hechos que han marcado. Por ejemplo, nosotros hicimos el Pinar Rock, tuvo una aceptación fenomenal. De lo mejor. Y estamos terminando la gira, el 4º congreso, tuvo una aceptación. Primero hubo como una apatía por parte de muchos directores de cultura municipales, pero cuando fuimos a la realidad, cuando llegamos a los lugares, hicimos lo que teníamos que hacer, ellos mismos nos pedían, esto hay que volverlo a hacer. Yo no me imaginé de que esto fuera así. Y entonces, es como lo decía yo, vista hace fe. Entonces, te das cuenta de que las cosas sí se pueden hacer, con pocos recursos, pero sí se pueden hacer, porque llegamos a todos los lugares y rompimos ese esquema que tienen sobre la Asociación Hermanos Ahí, que la Asociación Hermanos Ahí es de rockeros. No, la Asociación Hermanos Ahí es de todo el arte, todo tipo de arte. Hubo un estigma sobre eso que ya no está, o nunca lo hubo. Lo que la gente lo veían así porque predominaba el rock, pero no porque la asociación fuera de rockeros. Pero tampoco es que el rock sea una manifestación de las más contestatarias, nada. Lo que pasa es que era esto mismo que hablábamos del Bola. La fisionomía, el estilo, a veces puede chocar un poco, pero me parece que el rock es una esencia también. Que incluso nosotros hicimos una estadística sobre los rockeros. El 95% de los 95%
ya llegando a los 96 de los rockeros, son licenciados, ingenieros, incluso hasta doctores. Entonces ya eso le marca una vida del coeficiente de inteligencia que tienen. Y de la cultura, cultura que hay, que le gusta ese tipo de música. Pues, para todo tipo de para todo hay personas que les gusta la música. Y bueno, está el rock, que es que incluso de los más seguidos y del público más fiel que existe. Del público más fiel que existe, son los rockeros. Vamos a hacer una pausa promocional, es obligatoria aquí, yo las detesto, pero bueno, pausa promocional en nuestro espacio y al regreso seguimos descifrando aquí en Te Presento A sobre la vida de Misael, o el Misa, como lo llamamos las personas que lo admiramos y queremos mucho. Te presento a Sin Censuras, todo lo que necesitas en vivo y en directo gracias a las redes sociales y a un grupo de jóvenes que se entregan con un solo fin, entregarte un producto comunicativo apegado a las esencias de los pinareños. Seguimos en Te Presento A. Al finalizar la pausa hablamos de la importancia del arte, pero en este mundo del arte y los estigmas que existen en la cultura, en este mundo del arte, de la cultura, de la diversidad plural que hay entre las artes, yo creo que comienzan a aparecer un tanto los tabúes, los estigmas, que si el arte solo es para homosexuales, que si el arte solo es para los contestatarios, que los artistas son rebeldes. ¿Y qué cree Misael de todas esas afirmaciones, de esos criterios? A ver, el arte es el todo en una sociedad. Pienso que el arte no es que sea contestatario, sino que el arte es el reflejo de la sociedad. Por lo que podemos llamarle a un artista plástico, lo que refleja en sus pinturas, a los cantantes en sus canciones y demás y demás. No creo que tampoco que la parte de la homosexualidad sea algo que sea un estigma del arte, no, todo lo contrario. Yo pienso también que el arte es uno de las mayores formas de convocar a un pueblo. Y lo digo sí, sin nada que me quede por dentro. Un artista tiene más convocatoria que un político. Si no, prueben un día una promoción que haga un artista un solo día y la promoción que se haga para un hecho político, que tiene más poder de convocatoria un artista que un político. Ya por eso uno puede darse cuenta de que el artista es como un referente, es un ícono, incluso a la hora de la moda, a la hora de vestirse. Entonces eso te marca y no podemos perder de vista al artista ni al arte, que es en conjunto, ¿no? Y pienso que se ha ido un poco de la mano la atención a los artistas, un poco, y podría llamar mucho. ¿Piensas que las sublevaciones de los artistas, y yo voy a hablar las cosas como son porque en este programa no hay censura, piensas que las sublevaciones de los artistas, los reclamos de los artistas, porque yo considero que, aunque muchos digan que no, lo que sucedió el 27 de noviembre fue un reclamo popular de los artistas, aunque otros hayan tenido inquietudes, se haya podido demostrar o no? ¿Piensas que las sublevaciones de los artistas son el punto de partida para entender cómo anda la sociedad? Primero que todo, eso ha sido falta de comunicación de los funcionarios con los artistas. Y yo siempre he dicho que los funcionarios existen porque existen los artistas. Y ha existido una falta de comunicación, de seguimiento, de acercamiento, de no escucharlo por X o por Y. Y esto ha sido un conglomerado de todo que ha provocado eso. Que hay un 95% o un 99% de cierto, es verdad. Un 1% quizás sea algo introducido para llamarle de alguna forma, pero el 99% de sus reclamos, todos son verdad. El arte es libre, el arte es creadora. Y si el arte te dice que esto está roto, es porque está roto, no te están mintiendo mentiras. Entonces, ¿por qué viene la censura? La censura viene porque no quieren ver lo que el funcionario tiene que hacer. Entonces, le molesta que el artista critique eso. Su encargo social, por lo que le pagan. Entonces, es lo que pasa, y ha existido una falta de comunicación, un acercamiento.
Por ejemplo, ¿por qué si hay una obra de teatro, el presidente del Consejo de las Artes Escénicas no está en esa obra? Entonces, después se para una reunión a censurar esa obra sin él mismo haberla visto. Ha pasado. Y mire de ejemplo. Y entonces sigue existiendo la separación de las instituciones con el artista. Se ha tratado de unir, de imbricarse, pero sigue existiendo. Están poniendo funcionarios, hay funcionarios dirigiendo la cultura que no saben nada de la cultura. Es así. Y ahí está la evidencia, ahí está todo. Y eso mata el arte. Creo que le mata. Ahí está el éxodo de artistas al extranjero. De eso iba a hablar ahora, porque para nadie es un secreto que el éxodo en masas de jóvenes, sobre todo, es hoy marcado en este país. Pero en el arte se lo ha sentido. La Asamblea de Cuarto Congreso hace solo una jornada sucedió en Pinar del Río, y uno de los elementos que tuvo en cuenta es cuánto afecta hoy el correcto funcionamiento de los jóvenes de la HS por la cantidad de asociados que han emigrado del país. ¿Piensas que esta emigración está dada precisamente por una falta de diálogo, por una falta de oportunidades de creación libres? Falta de diálogo, trabas burocráticas, problemas económicos, eso sí es de los esenciales. Y también pienso que visión, falta de visión también a la hora de aglutinar a los artistas. Ha existido muchas cosas, pero vuelvo y te repito, los problemas económicos y la falta de oportunidades que se han dado. Recientemente la HS es no solo una formadora de buen gusto estético y artístico, sino también que es un espacio para socializar. Estuve en uno de los espacios que conduce Irán, la madriguera, tengo entendido, el que hace con la psicóloga, una de las que ya no está y es una excelente artista. Sí. Bueno, estuve en ese espacio, no recuerdo. El Arrabal. Y se hablaba del código de las familias. Y yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el arte? Y ellos magistralmente lo esbozaban desde películas como Fresa y Chocolate, filmes que hablan de Cuba, de la diversidad sexual que se necesita. Y hoy es la HS, lo siento porque lo he vivido con los artistas, un espacio mega diverso. Yo no diría que diverso, diría que mega diverso. ¿Considera que la aprobación de este código de las familias ha venido a imponer el amor por ley? A ver, yo creo que primero vamos a hablar de dónde proviene el código, porque primero que todo eso sale a reducir en la Constitución y después se deslinda al código, porque primero que todo en la Constitución muchas personas se fueron por la parte de matrimonio igualitario y demás, y no vieron la esencia de la Constitución. Entonces ahora se están dando cuenta que se fueron por lo ínfimo, que al final exista o no existe matrimonio igualitario, todo va a fluir igual. Pero eso no le hace daño a nadie. No le hace daño a nadie, por supuesto que no. Porque a ti te da derecho a formar tu propia familia heterosexual, pero no te priva el derecho de que otros que no son heterosexual como tú puedan formar la familia que desean. Y eso yo creo que es lo esencial en el código. Pero eso para las mentes venía como que algo, como un bombazo, como algo que se iba a acabar el mundo. Y a la vez que se aprueba, que pasa todo aprobación del código, y se aprueba el código, se han dado cuenta de que es algo normal, de que es una cosa que puede funcionar bien si se hace como tiene que hacerse, ¿entiendes? Y las personas, lo que creo es que las personas deben irse educando, y porque es un mundo muy plural, hay de todo un poco. Claro. Y se han dado cuenta de que el código, mucha efervescencia y al final funciona, y cada cual es dueño de sí y sabe lo que tiene que hacer. Incluso en países desarrollados, la ley, no sé cómo funcionan los países desarrollados. Ha existido muchas cosas que han aprobado el código y son países desarrollados y ha funcionado perfecto. Como un ejemplo, Ricky Martin, claro, una figura pública, tiene jimaguas adoptados, son ya. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A ti te ha tocado atender las HS heterosexuales, homosexuales, lesbianas, el grupo de Safo, todos ellos. Tú has sido como ese gran patriarca de la HS. Y de todos ellos, ¿qué es lo que más te ha marcado?
de todas estas denominaciones que yo detesto tanto porque como me parece que como estigmatizan a cada persona. De todo eso, todos, porque al final todos son humanos. Y vuelvo y repito, como dije al principio, si no hay un humanismo, no hay nada. La esencia de la persona es el humanismo. Hay una cita que a mí me gusta mucho que tiene que ver con la adolescencia y voy a preciarme de leerla y dice: existo a la juventud que es llamada a dar vida a este país que dejó con sentimientos por quedar anarquizados y deseo que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes que dejarlo abandonado al desorden desgraciadamente hoy que se vive. Esto lo hablaba Franco Morazán a la juventud sobre vivir con dignidad a lo que es igual vivir como él lo hizo. Claro. Y cuando yo hablaba contigo decía que íbamos a hablar prácticamente de la juventud porque tú eres esencialmente joven. Te voy a mencionar algunos amigos de estos jóvenes que no dejan de ser jóvenes. Algunos están fuera de Cuba, otros están aquí. Jessica Pantoja. Y me gustaría que me hablaras qué significa para ti. Mi hermana. Incluso yo soy el padrino de la niña. Mi hermana Jessica Pantoja se acordará de quien iba al pre a verla era yo. Y quien la sacó, prácticamente quien la sacó, como veíamos a la calle, fui yo. Nosotros somos hermanos. Y no sabía que me ibas a preguntar por ella. Bueno, me ha sorprendido, pero bueno, Jessica es mi hermana. Doris Suárez. Doris Méndez. Doris Méndez. Castillo Méndez. Bueno, está Doris Castillo, que es vecina cerca tuya, que es la dueña del patrimonio en Pinar del Río. Sí. Le digo que para mí es la dueña del patrimonio en Pinar del Río. Me gustaría que me hablaras de ella específicamente. Doris Castillo. Doris Castillo es una hermana de verdad, una persona que en los momentos más convulsos para mi vida estuvo al lado mío. Mi mamá con ella era como otra hija. Mi mamá su 31 de diciembre, pasado que hace Doris, su fecha señalada, pasada, incluso mi mamá cumple años el 8 y Doris cumple el 9 de mayo. Es decir, que hay como una empatía ahí y ahí están. Y me gustaría que me hablaras de alguien que es muy joven, pero que en mi generación, que es tu generación, también ha marcado un antes y un después en la cultura en Pinar del Río. Irán Capote. Irán Capote y Fuentes. Sí, Irán Capote, una madre que tiene los ovarios de Mariana Grajales, como digo yo. Irán Capote y Fuentes. Irán Capote es la persona que nosotros por vida del destino nos unimos bien. Y Irán Capote es una de las personas que te saca la sonrisa cuando la necesitas. Irán Capote es el que te da el consejo cuando lo necesitas. Irán Capote es la persona que te abraza, que te da por la espalda y te dice, no es así. Irán Capote es una persona íntegra, una persona de los que jamás van a ser otro como él. Y eso que es Imagua, pero no se parece a su hermano en nada. Yo creo que Irán Capote no tiene denominación. Irán Capote es el mundo. Es lo que me puedo decir. Casi siempre al concluir este espacio de entrevista hablo de Cuba, este espacio que nos agobia, pero también nos place. De este espacio donde podemos estar fuera de él, pero no podemos vivir sin él. ¿Cómo puede ayudar tú que tienes tantos y tan buenos amigos fuera de Cuba, la inmigración cubana y los cubanos dentro a desarrollar una Cuba más plural, más diversa, pero tan necesaria en estos tiempos? Yo pienso que todo que hay que romper estigmas y cosas que han sucedido en todos los ámbitos, ¿no? Porque se ha visto que la inmigración ha roto familias, ha roto amistades, por X, por Y. Yo creo que primero tiene que existir un diálogo entre los gobiernos y poner las cartas sobre la mesa. Dejar ya que si tú me vas a penetrar y demás. Yo creo que eso hay que sentarse en la mesa de diálogo y ver todo lo que puede hacer. Porque al final de la jornada, cuando miras, es un % pequeño el que
el que está viviendo, vamos a llamarlo así, que está viviendo del bloqueo, que está viviendo de lo que pasa en Cuba, una más pequeño, porque cuando le quiten el bloqueo, ¿de qué va a vivir todos los que viven del dinero que supuestamente que dan para esto y para lo otro? ¿De qué van a vivir? A mí no me gusta hablar de política, porque a mí la política no me gusta, porque la política para mí es algo que se vive de la política, y a mí no me gusta vivir de la política, me gusta vivir de lo que yo trabajo. Pero pienso que todo que para que exista una Cuba mejor debe existir un diálogo, una comunicación, una forma de decir y hablar como es, a camisa quitada, y dejarse de tabúes y de cosas que han pasado, que al final de la jornada hay que vivir el presente. El futuro es incierto y el pasado ya no queda nada. Es lo que te quería decir. Yo te agradezco enormemente, te agradezco por tu sinceridad, te agradezco por la valentía que te caracteriza y no de ser ese joven eterno que eres. Un beso. Dale, aquí estamos. Gracias.